Hola, soy el maestro Fide Job Sepúlveda de la Academia de Hopches. Vamos a hacer un video hoy día breve, no va a durar muchos minutos, pero sí explicando una de las tantas preguntas que se hace en el transcurso de las clases que uno está haciendo a los alumnos de la academia. Y una de las preguntas, que es más o menos lógico pensar, es ¿cómo saber cuándo un ataque puede funcionar o no? Nosotros no, uno no sabe un punto de inflexión, hay muchas cosas que no hay una palabra mágica que uno pudiese decir e inmediatamente todo se va a vislumbrar, eso con el paso de los años ajedrecísticos uno sabe que no es así, pero sí hay algunos indicadores que claramente podemos considerar a la hora de ver si un ataque puede funcionar o no. Hay varios, por ejemplo, un bando que ataque por regla general tiene que tener ventaja espacial, buena coordinación de piezas. ¿Ah? Tiene que tener un buen desarrollo. O sea, hay algunas características como muy puntuales, muy claras. Alguien que no tenga esas características no puede atacar, o si lo ataque lo hace, lo más probable es que vaya directo al fracaso. Pero también hay otro punto que hay que destacar, que es el que me interesa ver en este pequeño videito, que tiene que ver con un poquito con las matemáticas, tiene específicamente con la aritmética, sumar y restar. Algo que sabemos nosotros que los niños se lo empiezan a pasar entre 4 o 5 años, ¿cierto? Y el niño ya empieza en las primeras etapas, ¿cierto? Ya a manejar este concepto. Esto a nosotros nos sirve también desde el punto de vista ejercístico. Voy a explicar más o menos de qué se trata. Fíjense lo siguiente. Yo voy a tomar acá esta posición que es de Pablo Salinas, ¿cierto? Uno de los grandes ejercistas chilenos actuales que tenemos, contra un MI, ¿cierto? Sion Galaviz con un MI mexicano. Esto se acaba de jugar hace poquito en el torneo de Monterrey, en México, ¿cierto? Hace un par de semanas, no hace muy poco. Donde también hay que destacar que Pablo Salinas salió segundo, el torneo muy destacable por lo demás, ¿cierto? Porque es una excelente actuación. Pero esta partida puntual, que es la que vamos a ver ahora, es llamativa porque en el fondo, fíjense que en esta posición, el jugador de negras le juega alfil H6, y le pega este toque a la dama, ¿cierto? De Pablo Salinas. Ahora, él va y juega dama 5, dama 5. Entonces ahora vamos a tratar de responder esta famosa pregunta, esta pregunta casi del millón, en cómo sé cuándo un ataque puede funcionar o no. Yo lo que les voy a explicar es lo siguiente. Voy a dividir el tablero en dos. La columna E hacia la derecha, que este es el flanco de rey, ¿cierto? Y la columna D hacia la izquierda, que por supuesto sería el flanco de dama. Tenemos dos flancos, ¿cierto? Y voy a hacer ahora la sumatoria de las piezas que están en un flanco que están en otro. Las blancas en el flanco de dama exactamente son el caballo, la torre y la dama, que son tres piezas de cinco. Estas tres piezas que ustedes pueden visualizar, por eso dama 5 es mala, porque inmediatamente se alejan de la protección del rey. A lo que yo estoy diciendo en esta posición, que las blancas tienen tres piezas en el flanco de dama. Ahora, en el flanco de rey tienen solamente dos. Cuando estoy hablando de piezas, para que lo tengan presente, por supuesto que no estoy hablando del rey, porque el rey ya estoy pensando en otra cosa, y los peones tampoco los estoy considerando como piezas. Estoy hablando de las piezas efectivas, de las que están haciendo cosas puntualmente tanto en el ataque como en la defensa, ¿no? Eso pues, a grandes rasgos, generalmente yo se lo explico a mi alumno, que cuando hablo de piezas no estoy hablando de peones, por ejemplo. Los peones son otro subconjunto dentro del conjunto universo, que son todas las piezas, pero en el fondo, en este caso, estamos pensando en las piezas, ¿cierto? Las piezas pesadas, que habitualmente le llamamos las dama y torre, y las otras piezas intermedias, que serían alfil y caballo. Ahora, en este caso específico, ustedes pueden visualizar que hay tres piezas blancas en el flanco de dama y solamente dos en el flanco de rey. Listo. Acabo de hacer simplemente una descripción a través de la columna, de la columna E hacia la derecha y de la columna D hacia la izquierda. Voy a hacer exactamente lo mismo con las negras. Las negras, de la columna E, hay uno, dos, tres, cuatro. Hay cuatro piezas que están de la columna E hacia la derecha, directamente. Y una que si bien está en el flanco de dama, de la columna D hacia el lado izquierdo, ¿ah? Pero está apuntando directamente hacia el flanco rey. O sea, lo que significa que se puede integrar rápidamente al flanco de rey. O sea, del punto de vista directo e indirecto, yo podría decir que las negras tienen cinco piezas que están apuntando directamente al flanco de rey. Ahora, es donde acá entra la aritmética. Yo digo, ya, ok, Job, está bien, estoy sumando y estoy restando, está bien. Que esto es algo muy común que hace Boresque en sus libros. Ustedes saben que Boresque estudió matemática, no es casualidad. Siempre en los estudios de Boresque siempre está dando algún temita, algún tópico que tiene que ver con los números. Es muy común en su obra, por lo demás. Pero esto es interesante porque si yo lo pienso bien,
Y si las blancas tienen tres piezas en el flanco de dama y solamente dos en el flanco de rey, y las negras en este caso específico tienen cinco apuntando de forma directa o indirecta al flanco de rey, yo puedo hacer la suma aritmética y digo, las negras tienen cinco, las blancas tienen dos, lo que significa que 5 menos 2 significa 3 a favor de las negras. En pocas palabras, esto es como que tres piezas de las negras estuvieran jugando solitas contra el rey blanco. Aritmética. Cuando a mí me queda poco tiempo, yo puedo hacer este análisis, porque en el fondo yo no puedo calcular todo. Yo recuerdo un ejemplo en el libro, no sé, un libro clásico, un ejemplo, Fuego en el tablero, de Chirov, un libro, ¿cierto? Un maravilloso libro donde muestra sus partidas, ¿cierto? Chirov es uno de los grandes jugadores de la historia del ajedrez moderno, porque bueno, tiene una escuela letona, muy táctico, un gran jugador que ha estado, ¿cierto? Prácticamente el protagonista de la historia del ajedrez moderno. Solamente recordar nomás que era Chirov el que debió jugar con Kasparov, ¿cierto? El match y no Kramnik en el año 2000. Para solamente porque el match lo ganó nada menos que Chirov frente a Kramnik. Solamente como un dato que muchas veces obviamente Kasparov después dijo no y todo lo demás, que la historia que todo el mundo ya menos conoce. Pero es un jugador de esa talla, estamos hablando. Chirov, un ejemplo, en su libro Fuego en el tablero, cuando está analizando y de repente llega a instancias donde dicen, aquí me queda, no sé, poco tiempo, y hace algún tipo de alusión a que aquí huele a mate, dice, aquí hay algo, hay algo, dice, en las posiciones. Ese algo, ese podríamos llamar instinto, o como se quiera llamar, en el fondo tiene que ver un poco con el ajedrez general que uno tiene, ¿no? Nuestro ajedrez es la sumatoria de todos los conocimientos ajedrecísticos que tenemos. Libros, revistas, partidas ganadas, partidas empatadas, o sea, todo el ajedrez de nosotros es ese instinto al fin y al cabo. Entonces, como Chirope lo llama fuego en el tablero, como dicen, aquí yo no puedo calcular más y aquí me lanzo y para lanzarme un ataque, lo que él está llamando olfato, instinto, como le quiera llamar, en el fondo tiene que ver un poquito con esto. Esta sumatoria, un ajedrecista en muy poco tiempo lo puede hacer. Quizás yo no puedo calcular todo, sobre todo nosotros que somos aficionados no podemos calcular como un gran maestro, es verdad, pero sí podemos hacer algún tipo de validación de cómo podría funcionar un ataque bajo el punto de vista aritmético que yo estoy explicando en este pequeño video, queda de manifiesto que las negras tienen más piezas que atacan que las blancas que defienden. Es decir, cuando le hace alfil H6, ¿cierto? El jugador nada menos, ¿cierto? Pablo Salinas juega dama 5, aleja una tercera dama flanco. Acá lo correcto, después de alfil H6, es que la dama permanezca en D1 para evitar, ¿cierto?, los posibles contrajuegos. O sea, lo que yo estoy diciendo es que la dama al encontrarse en D1 está participando de una u otra manera en la defensa del rey, no se aleja. Y si yo hago la misma sumatoria, las blancas tendrían tres piezas de manera directa o indirecta defendiendo al rey y las negras tendrían cinco. Cinco menos tres, ahí son dos nomás. Ya un ataque posible quizás no es tan efectivo, ¿se dan cuenta? Esa es más o menos la idea básica. De hecho, después de dama de uno, si el negro juega caballo 3, alfil por E3 y ahora dama F3, y no hay que olvidar que esta posición inicial, la blanca tiene un peón de más, ¿cierto? Y mejor estructura. La esperanza de las negras recae en un jaque mate, en un mate, ¿cierto? En un ataque. Entonces aquí ya las blancas se sacaron los posibles ataques de mate y siguen manteniendo una ventaja material, ¿cierto? Y una mejor posición. Después de dama de uno, que es el movimiento correcto, si las negras juegan alfil E3, por supuesto que no puedo tomar porque se me cae la calidad, pero obtengo torre F3. Y aquí las blancas se empiezan a defender. Por ejemplo, si dama B7, entonces participa la torre y ahora torre G3. Y la torre que está activa en G6 se cambia por la de G3, ¿no? Y las blancas llegan a una posición, ¿cierto?, cercana a la igualdad. Pero al fin y al cabo es una posición igual donde el peón de más, por lo menos el ataque ya pasa a segundo plano. Ya no hay, las negras no tienen un ataque directo, que es la parte que nos interesa si yo estuviera jugando con blancas. Después torre F3 alfil por G1 y ahora tomo de dama. Torre 2. Esta posición ya las negras siguen teniendo un peón de menos, pero tienen cierto contrajuego. Las piezas están mucho más activas que las piezas blancas. ¿Ya? Esto es otra partida, por lo demás. Ahora, quizás lo importante de esta posición que estamos analizando o mirando de forma somera, nos indica que las blancas hubiesen sacado el mate en primera instancia. ¿Cuál es el problemita? Que después del alfil H6, entonces el jugador de blanca jugó dama 5. Y aquí, donde después de este análisis aritmético que estamos haciendo, el olfato a los chirofos, o como le quieran llamar, me indica claramente que aquí algo va a pasar. Y es exactamente lo que hace el jugador Sion Galaviz, que le hace caballo por H2. O sea, este caballo por H2, en última instancia, es el resultado de esta sumatoria. Ahora, el ajedrecista puede trabajarlo de distintas formas,
pero si yo lo pienso, si yo lo quiero orientar como un alumno y explicarle esto, creo que este análisis aritmético me puede ser útil. No estamos diciendo que cada vez que tengamos un número mayor el ataque va a funcionar. Quizás sería un poquito radical eso. Pero sí, si lo pensamos desde el punto de vista matemático, por supuesto que en cualquier batalla, al tener mayor número de piezas, mayor número de soldados, es más probable que te vaya mejor que te vaya peor. Eso sí que es totalmente demostrable, ¿cierto? Por lo menos a nivel histórico. En la historia existen casos que no ha sido así, ¿cierto? Pero pensémonos mayoritariamente estadísticamente que mientras más soldados, mayores posibilidades de ganar. Eso es lo que podríamos pensar en primera instancia. Nos damos cuenta acá que no puede tomar de rey, porque después dama G4, está mate en G2 en H4. No le queda otra opción que capturar. Y aquí, increíblemente, el jugador de negras, con poco tiempo, que es lo más probable, ¿cierto? Terminó jugando dama B7. Después de dama B7, resulta que le permite este dama B7, que no es la correcta, le permite que Pablo Salinas juegue torre F2, defiende G2 con la torre. Fíjense que la casilla E1 está la dama controlando, ¿ya? Después de alfil E3 y ahora le juegue dama E1. Lo que hizo es incorporar la dama que estaba en A5, que no estaba haciendo nada, la verdad, y ahora entra a la defensa. Y en este caso ya el ataque de las negras se vanece totalmente, se diluye, se va, y la partida termina finalmente. Ya por supuesto que las blancas ofrecen cambio de pieza, las negras no pueden, la única esperanza que le queda es algún tipo de contrajuego, pero aquí ya hay absolutamente nada. Finalmente deriva en esta posición, ¿cierto? Y termina con caballo G5. Estamos viendo más de dama F7, dama H7, si torre por G5, dama por G5, después se le cae F2, ¿cierto? Aquí es interesante darnos cuenta que en el fondo el jugador, la partida está totalmente ganada por las negras, totalmente ganada. Pero el ajedrez se trata de eso, por supuesto, ¿cierto? Si todas las partidas uno jugara como máquinas, quizás todo el mundo sería, esto sería otro tipo de ajedrez. El ajedrez de humano es el ajedrez que nos interesa, y ese ajedrez está lleno de imperfecciones. Ahora, quizás si este jugador de negras hubiese sido un gran maestro, o quizás el mismo jugador hubiese tenido quizá un poquito más de tiempo, una reflexión un poquito más profunda, quizá hubiese encontrado lo siguiente. Fíjense qué interesante. Acá el movimiento correcto es dama G4, que amenaza directamente dama por G2. Pueden ustedes visualizar inmediatamente que una vez más yo puedo hacer el análisis y digo, dos piezas blancas defienden y cuatro atacan, y las otras tres piezas de la blanca en el flanco de dama prácticamente no participan, son meros espectadores. Aquí la aritmética nos da totalmente la razón. Si torre G1, alfil E3, amenazo alfil por G1. Si vuelvo, torre H6, hay una amenaza directa que es torre por H2 y dama H4 mate. G3, ahora jaque, y ahora golpe táctico y finalmente mate. Fíjense que es un juego bastante geométrico, bonito, claro, y siendo bien realista, no es tan difícil tampoco. Creo que aquí hay problemas de tiempo. Yo creo que un jugador quizás con un poquito más de tiempo esto se ve, ¿no? Esto se ve. Estamos hablando de jugadores de una u otra manera que tienen una fuerza que podrían encontrar esto. Torre G1, alfil E3 y ahora dama A4. Le pega a la torre y ahora torre F8. Y aquí si lo pensamos bien, tanto la amenaza alfil por G1, torre H6, dama G3, torre por H2, dama H4, hay como varias opciones donde las negras parece que están ganando casi de forma lineal. Esto está totalmente perdido. Y lo más impactante de todo ello es que lamentablemente las tres piezas en el flanco de dama, de las blancas, son meramente espectadores de lo que está pasando. Aquí podríamos también visualizar que el análisis aritmético que estamos analizando, ¿cierto? Pensando, proyectando, cobra sentido. La aritmética funciona en este caso. Después de dama G4, entonces media única G3, ¿cierto? Y ahora aquí es donde venía un golpe quizás difícil, muy probable que el jugador lo haya visto y haya omitido este golpe, ¿no? Y ese es el alfil F4. Porque si ustedes se dan cuenta, es el peón de G3 que está tratando de poner resistencia al ataque de las negras. Y por ende, desde el punto de vista conceptual, lo que yo tengo que hacer es destruir cualquier tipo de fortaleza, cualquier tipo de defensa de mi rival. El alfil F4 amenaza simplemente al alfil por G3, y destruir todo, ¿cierto? Y aquí hay algunas opciones que podemos ver rápidamente. Si torre por jaque, si alfil G1, torre por, estoy dando mate en G1, no hay cómo sacarse esto. Después de torre F4, ¿cierto? Dama de 1, rey G2, y ahora jaque. No me puedo ir a F3 porque me va a matar en F1. Si rey H3, jaque, y ahora simplemente, si rey G4, buena. Si rey G5, lo mate en H5, está totalmente el rate mate, ¿cierto? Rey G4, torre E4, y ahora rey F5, y por supuesto mate en E5.
Después la otra opción es dama F1, se va acá y ahora jaque y finalmente doy mate acá. Esta parece, ¿cierto? Ya una partida bastante llamativa. Bueno, parece que Negra estuviera jugando en Smetty, ¿no es cierto? Pero la verdad que con un buen cálculo esto pudo haber pasado. La otra opción es que a torre F2 juego torre por F2, acá jaque y el rey está totalmente. Fíjense nuevamente acá. Estamos hablando de dos piezas luchando contra una pieza y un alfil que no hace nada, Paco. O sea, aquí, y las otras tres piezas de las blancas en el flanco dama que no hacen, solamente están de observadores. Y ahora maten en F1 y si se va para arriba, mate igual, porque simplemente, y acá H5 buena. Y el resto más o menos son mate bastante lineal. Jaque, ¿cierto? Si rey H5, jaque la siguiente mate. Si rey H4, dama F6, ¿cierto? Y rey H3, jaque y a la siguiente mate acá, ¿no? La otra opción es dama F5, por supuesto, y mate en H2, ¿no? Y estamos totalmente mate por todos lados. Si G por F4, después de alfil F4, por supuesto, da mate en G2, así que tampoco lo tengo. Así que después de alfil F4, que es el golpe quizás difícil de visualizar en primera instancia en este golpe táctico, las blancas tratan de reincorporar una torre y ahí ya es demasiado tarde porque después de torre 2 hay una amenaza directa que es torre por H2 y dama por G3. Jaque, lo último que le queda, y finalmente rey H6. Se acaban todos los jaques de las blancas y prácticamente no hay forma de evitar, ¿cierto?, el torre por H2. Esta partida debió ser ganada por las negras y claramente hubiesen visto toda esta continuación. Ahora, no importa, lo que nos interesa no solo el ejemplo, es que claramente, ¿cierto?, desde la posición inicial, cuando estamos partiendo con el alfil H6 y el blanco juega dama A5 mala, acabamos de hacer un análisis aritmético para poder tratar de explicar esto. Como les repito, no significa que todas las posiciones que yo tenga un +1, un +2 o un +3 significa que se ganen. No, pero sí, yo podría pensar que a nivel estadístico, mientras más piezas estén atacando y mientras menos piezas defiende, y cuando hago estas operaciones aritméticas de sumar y restar, y cuando me quedo con más piezas yo, es muy probable que un ataque cada vez vaya aumentando sus probabilidades de ser más efectivo. Así con respecto a la pregunta de cuándo un ataque puede funcionar o no, yo podría considerar realmente que este análisis aritmético que estoy haciendo puede ser bastante útil a la hora, ¿cierto?, de poder darme cuenta, percibir, reflexionar y decir, espérate, de aquí para adelante, después de este análisis, me doy cuenta realmente que este ataque funciona porque las matemáticas me lo están, de cierta manera, ayudando, aconsejando, me están acompañando en este proceso. Como dice José Raúl Capablanca, nunca podemos olvidar ese gran detalle, que aquí terminó ganando Pablo Salinas. De hecho, él salió segundo en el torneo, como un muy buen torneo por lo demás. Y como dice José Raúl Capablanca, el buen jugador siempre tiene suerte. Así que me despido con este pequeño video, ¿cierto? Y tiene que ver un poquito con la idea básica, ¿cierto? De poder cómo logramos interpretar este concepto tan complejo que es saber determinar de una manera u otra cuándo un ataque puede ser efectivo o no. Me despido, recuerdo que visiten el canal, también están todas las clases, también cualquier persona que tenga alguna consulta de clases de ajedrez me puede escribir. Actualmente la academia está funcionando, hay más de 10 alumnos que están funcionando, hay clases grupales que se están haciendo con algunos clubes específicos, así que cualquier persona que tenga algún interés de clases particulares y todos los demás, es cosa que no se comunique directamente con la academia y podemos conversar y ver qué se puede hacer, ¿ah? Así que los dejo, que estén todos muy bien y espero que este pequeño análisis sea útil en la vida práctica de un ejercista como la que hacemos nosotros, que aunque a nivel de aficionado también tenemos cosas que decir. Bien, ¿cierto? Me despido, que estén todos muy bien.